Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo informó que Venezuela llegó al límite de 180 días para pagar una deuda de 88,3 millones de dólares que mantiene con este organismo. Por esa razón, Venezuela quedó en condición de devengamiento, lo que significa que el banco no podrá prestar más dinero a Venezuela hasta que no cancele su deuda actual, dejando al país sin una importante fuente de financiamiento en medio de los problemas económicos por los que atraviesa. En esta parte del programa quiero saludar en Washington Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina. Juan Carlos, bienvenido, muy buena tarde para usted. Buenas tardes. ¿Cómo entender esta respuesta que está teniendo la comunidad internacional frente a Venezuela? Sanciones que han sido anunciadas por unos países, otros dicen que las van a hacer conocer prontamente, pero también instituciones que están anunciando medidas importantes contra Venezuela. Bueno, el Grupo de Lima ha anunciado que no reconocerá estas elecciones, no reconocerá el mandato de Nicolás Maduro. Incluso algunos países han dicho que no van a nombrar o que van a retirar sus embajadores de Caracas. Claramente es deseable de que haya un consenso, por lo menos en Occidente, en cuanto a la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro y también a las sanciones que se le van a implementar a altas figuras del régimen chavista. Pero yo veo positivo el hecho de que tras esta elección falsa, esta elección que fue ilegítima a ojos de propios extraños, grandes actores de la comunidad internacional como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y el grupo de Lima, consistente en 14 países de América Latina, estén levantando la voz al unísono sobre no reconocer la elección, no reconocer los resultados y moverse hacia endurecer las sanciones sobre las figuras del régimen. Ahora, el hecho de que el Grupo de Lima haya hecho un fuerte pronunciamiento, sin embargo, no todos han retirado los embajadores de Caracas. ¿Qué nos puede estar diciendo? Es decir, ¿por qué unos sí o por qué otros no? Ha pasado siquiera unas cuantas horas, un par de días desde la elección. Todavía es prematuro exigir medidas diplomáticas contundentes. Claramente ya, por ejemplo, el presidente Piñera en Chile dijo que no va a nombrar un embajador en Caracas. Es probable de que exista esa presión. Algunos otros países, por ejemplo, Costa Rica no tiene un embajador en Caracas desde hace muchos años, lo que tiene es un encargado de negocios. Pero bueno, es una cuestión de cada país decidir si mantener una representación diplomática. Claramente también hay intereses consulares de por medio, el hecho de que hay habitantes todavía de países que necesitan de la atención de las legaciones, de las respectivas legaciones de sus países. Pero lo importante aquí es que los gobiernos han dicho que el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, no es legítimo, no van a reconocer el resultado de la elección y algunas de estas naciones van a implementar sanciones al estilo de las que ha implementado Estados Unidos y la Unión Europea. Y yo creo que ese es el punto positivo que hemos de aplaudir. Hasta hace 3 años todavía era difícil que en América Latina hubiese un grupo de países que llamaran ilegítimo al régimen de Caracas. Ya vemos de que hemos avanzado bastante en esa dirección. Comparto la afirmación en que hemos avanzado mucho ahora. ¿Algún tiempo prudencial? Es decir, ¿algún tiempo para América Latina para ir a estas medidas? Yo creo que el ciudadano venezolano no está preocupado porque haya un embajador de un país X en Caracas. El ciudadano venezolano está preocupado porque el régimen que le ha negado las libertades, el régimen que lo ha empobrecido, sea o no sea reconocido por la comunidad internacional. En este caso, el régimen de Caracas ha sido desconocido por lo menos 14 países latinoamericanos en el Grupo de Lima. Eso es lo importante. El hecho de que permanezcan o no algunos embajadores todavía en Caracas, yo creo que eso es secundario. Que probablemente vayan a ser retirados en los próximos días es una posibilidad. Ya estamos viendo que algunos países se están moviendo en esa dirección. Pero depende de cada nación latinoamericana determinar
las razones por las cuales mantiene o no a un embajador o una representación diplomática. Lo importante aquí es el reconocimiento no de ese régimen, y en eso el Grupo de Lima ha sido bastante contundente. ¿Qué podemos esperar, señor Hidalgo, de la Organización de Estados Americanos? Es decir, hay quien ha planteado que Venezuela tendría que salir de la OEA. Sin embargo, por un lado va el secretario Almagro, por otros todos los países, aunque evidentemente la votación a favor de todo este tipo de planteamientos en relación a Venezuela ha ido variando. ¿Qué podemos esperar de la OEA en conjunto? Habrá que ver si la matemática a lo interno del Consejo General de la OEA ha cambiado. La última vez que se intentó conocer la situación venezolana, todavía había una mayoría de países que no estaban dispuestos a dar ese paso de condenar y invocar la Carta Democrática contra Venezuela, e incluso de suspender a Venezuela de ese organismo. Pero esto fue hace más de un año. Veamos si la matemática dentro de ese organismo ha cambiado en los últimos meses. Lo cierto es que el Grupo de Lima nace precisamente a raíz de la inacción de la Organización de Estados Americanos. Es un grupo ad hoc que se ha ido fortaleciendo y ha ido coordinando estas acciones diplomáticas con respecto al régimen de Maduro. Sería importantísimo que la institucionalidad de la OEA respaldara estas acciones, pero queda por verse si todavía existen algunos países, principalmente en el Caribe, que deben algún tipo de lealtad o amistad al régimen de Maduro. Vemos que han ido cambiando las afiliaciones a lo largo del continente. El mismo presidente Lenín Moreno en Ecuador ha adoptado una posición por lo menos más neutral en cuanto al tema de Venezuela, de lo que manejaba en su momento Rafael Correa. Puede ser que entonces tengamos una sorpresa en la OEA y veamos un pronunciamiento más contundente o acciones más firmes en contra de ese país. Quiero dar las gracias a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas de América Latina. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Un placer. Hasta luego.